Muy buenos días a todos, señores. Dicen que para empezar algo simplemente hay que empezarlo. Simplemente hay que empezarlo. Vamos a empezar con una musiquita así como que, a ver, una musiquita alegre, como para motivarse. Escucho como eco, que se escuche el eco que quiera. Muy buenos días. Qué linda musiquita en el fondo, ¿eh? Buenos días. Empezó Entre Amigos con Raúl Aragones. Ay, buenos días. Me gustaría escuchar como un reggaetoncito con eso, ¿verdad? Muy buenos días a todos. Hoy estamos a 8 de diciembre, por si acaso usted no se había dado cuenta. Bienvenido a Entre Amigos. Wow, qué rico está mi café de 35 centavos. No, yo voy a pagar a Starbucks $5 por un café. Estamos locos. Claro que no. Señores, muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien. Ayer los pronósticos de lotería tuvieron durísimo. De nuevo, nuevamente, le invitamos a todas aquellas personas que quieran, ¿verdad?, su pronóstico de lotería, pues que se queden por ahí. Usted le puede dar like y compartir el video también. No se quede usted con eso solamente. Reparte el amor por ahí. Señores, tenemos bastante contenido para el día de hoy. Así que vamos a pasar un ratito chévere, ¿verdad? Cortico, pero bueno. Ok, que eso es lo importante. Vamos a pasar un buen ratito aquí, ustedes y yo, llorando y riendo de la vaina que están pasando en este mundo. Mayormente en un país muy peculiar, y también peculiar, ¿verdad? Llamado República Dominicana, el mejor país de la bolita del mundo, porque es el país donde yo nací. Es el país que está lleno de gente positiva, gente que se levanta todos los días a hacer twerking en los videos, mujeres que todos los días se levantan a salir en traje baño, a medirse el nuevo traje baño que se van a poner para salir en ese video de Instagram y de TikTok. Mujeres trabajadoras. Ayer me llamaron como 4 feministas. Señores, no la cojan conmigo. Yo las amo a ustedes, las defiendo. No es para que se la cojan conmigo. Yo las defiendo. Y defiendo la postura de las mujeres. Pero no se quillen conmigo, porque yo le pregunto a ustedes dónde están ustedes cuando hay un montón de sinvergüenza haciendo lo que le da la gana en las redes sociales, ensuciando el trabajo que ustedes vienen haciendo. ¿Ok? Bueno, que quede claro que yo estoy aquí con ustedes, no estoy en contra de ustedes. Vamos a ver esto. Gracias, buenas tardes. El informe ofrecido por el Ministerio Público y la policía a raíz del incidente en el que fue baleado el expelotero David Ortiz aún no despeja dudas entre sus seguidores, quienes manifiestan intereses encontrados. Cualquier niño de 5 años, de 10 años, que le pregunten de espalda quién es ese, dice ese es David Ortiz. De la única manera que pueden confundir a David Ortiz es con King Kong, y King Kong no vive aquí. David el diablo. Gracias, buenas tardes. El informe. Usted se pregunta que por qué a nosotros nos cogen, nos agarran como si fuéramos el armazón, como si fuéramos ¿cómo que le dicen eso? Cuando el molde, para hacer chistes. Es porque imagínense, una reportera anda en la calle, una noticia tan importante en ese momento. Usted se acuerda cuando balearon a David Ortiz, ¿verdad? Entonces el que van y entrevistan es este pobre señor. ¿Qué respuesta usted cree que le iba a dar ese señor?
Somos únicos, señores. Somos únicos. Un saludo siempre a mi gente que aparece. Oye, mi gente nunca se pierde el programa. Siempre está por aquí. Estamos a Joeli, estamos Milady, María, Johnny, Modelito Vargas. Bueno, si tú lo dices. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos. Déjame saber su opinión. ¿Usted cree que en la noticia entrevistan a este tipo de personas porque de verdad quieren saber lo que están pasando, lo que ellos piensan, o porque simplemente es una manera como de echarle algo a la noticia que sea cómico? Porque las noticias hoy en día se han vuelto tan aburridas. Las noticias se han vuelto tan aburridas. Tú sabes lo que tú te levantarte a las 6 de la mañana y que de momento esto sea lo que tú veas. Buenos días, feliz diciembre 8 del 2021. En los titulares, una vieja se subió arriba de una mata de rulo. ¿Me entiende? ¿Usted entiende la idea? Como que hoy en día las noticias, no es que se tenga que decir como chiste, pero las noticias son tan aburridas hoy en día que a uno ni ganas le dan de verla, porque uno sabe todo lo que viene ya. Viene tragedia, viene odio, viene problema y el gobierno. Es todo lo que viene en las noticias hoy en día. A uno ni gana le da de verla. Y desgraciadamente y agraciadamente, en las redes sociales, muchas personas que se meten este tipo de contenido jocoso, este tipo de contenido a modo de chercha, pero diciendo la verdad, pues nos hemos ganado nuestro espacio, porque decimos las cosas tal y como son. Decimos las cosas tal y como son. Es la verdad, yo creo que es la verdad. Vamos a ver lo próximo que tenemos para el día de hoy. Realmente creo que la República Dominicana, aunque está empeñada enormemente en proteger el turismo, debe exigirle también a todos los turistas que presenten una prueba de vacunación o una prueba de antígeno antes de entrar. Nadie se va a ofender en el mundo, porque eso es ya uso y costumbre en todas partes. Yo personalmente creo que... ¿Usted se imagina que empiecen a pedirle pruebas a cada turista? Qué lío. Uno tiene que saber qué es lo que uno está pidiendo, porque hay veces que uno pide cosas que en verdad uno no quisiera que le lleguen. Pedirle pruebas a cada turista que llegue de que se ha hecho la vacuna. En Estados Unidos, muchas personas pues ya se la han hecho. ¿Y qué pasa con la gente que no se la quiere hacer? O sea que para poder viajar ahora se le va a obligar. Que todo eso viene, señores. Ahora, para final de año, las compañías aquí van a obligar, escúchenme, a que todo el mundo tenga por lo menos una vacuna. Se estaba haciendo por debajo de la mesa. Se estaba haciendo por debajo de la mesa. No se le estaba obligando a la gente, pero ahora va a ser mandatorio. Usted ve cuando empezó todo ese relajo, no, que la vacuna no va a ser mandatoria, que usted tiene derecho a saber qué es lo que se pone en su cuerpo y decidir si se pone o no. Eso es embuste. Usted no tiene derecho de nada. Usted va a nacer, va a crecer y va a morir. Se va a reproducir si puede. Y va a crecer si puede. What the f? Es la realidad. Es la realidad. No lo sé, tú dime. Usted no tiene ni derecho a decidir qué es lo que se pone en su cuerpo. Y para usted trabajar aquí en este país, usted va a tener que tener por lo menos la primera vacuna. Por lo menos la primera vacuna para trabajar en este país.
Eso viene porque eso viene. Y es una palabra que uno no puede decir, porque tan pronto tú dices esa palabra, mira, ya empieza Facebook, YouTube a matarte los videos, a disminuirte la cantidad de personas que empiezan a ver el video, porque todo lo controlan. Todo está controlado. Todo está controlado. Usted cree que usted está en control, pero usted no está en control de nada, ni de su propia vida. De nada está en control usted. Usted piensa que usted está en control. Dice que la Fundación Lucía Medina pagó 8 millones. No, ahí dice 8 mil millones en medicina sin evidencia de proveedor. Ay, mi madre. ¿Usted sabe lo que es? $8 mil millones. Ahí dice después del 8. Si ponen una G después de la M, ya yo digo que es otra vaina, pero ahí dice 8 mil millones de pesos. 8 mil millones de pesos. Escuchen esto. Fundación Lucía Medina pagó 8 mil millones en medicina sin evidencia de proveedor. O sea, que yo voy y le compro a Tejeda Dilia un cajón de café y le pago a ella 4 mil pesos por ese cajón de café. ¿Y dónde está el café? ¿Y dónde está el cajón? Es un papel que lo aguanta todo. Es un papel que lo aguanta todo. ¿Ya entienden cómo es la vaina? Bueno, vamos a seguir. ¿Ustedes me están entendiendo? Bueno, vamos a seguir. Dueños de locales de bagels se preparan ante la escasez de queso crema en New York City. Señores, el queso crema, para que usted entienda, eso se le unta, ¿verdad? Un queso que se le unta aquí a unos panes que hacen acá, que se llaman bagels, que son unos panes que la gente sin dientes no puede comer. ¿Ok? Si usted no tiene dientes, usted no puede comerse un bagel. Usted va a chupar un bagel, pero no se lo va a poder masticar. ¿Me entiendes? Porque son unos panes que por lo regular la harina es como que durita. La harina es como que durita. Cuando se hace el pan, ¿verdad? Queda como que durita. Entonces eso no es como que algo que una persona sin dientes, no es algo que usted le quiere dar a la bisabuela suya. Si usted le da un bagel a la bisabuela suya, usted le está dando como si fuera este muñeco. Matique, mamá. Chupa ese muñeco ahí un rato, a ver si se le quita el hambre. ¿Me entiendes? Entonces, el bagel es un desayuno aquí muy, muy normal que todos tenemos aquí en Estados Unidos. Yo usualmente consumo otro tipo de pan porque el bagel, aunque es bueno, es rico, me gusta. Lo vine a probar por primera vez aquí en Estados Unidos. Como que harta. ¿Me entienden? Porque es que tiene que masticar demasiado. El bagel no se deshace como otros panes. El bagel se traga por pedazos. Usted se puede añugar con un bagel. Si tuviéramos un añugaperro, que es lo que se le llama a unas masitas que hay allá en mi país, el bagel fuera el añugaperro en Estados Unidos. Literalmente. Literalmente el bagel fuera un añugaperro aquí en Estados Unidos. Dicen por aquí, mi gente querida en Facebook, en Facebook, que hay que licuárselo. No hay que licuárselo. Tampoco es así la vaina. Relájate. Cógelo a dos. Dice por aquí en RD, las empresas están exigiendo las vacunas. ¿Tú sabes los cuartos que van a hacer con esas vacunas? Usted quiere hacer dinero, invierta en empresas que están haciendo vacunas, en Pfizer. Empieza a invertir en eso, porque me imagino que esos
esos, ¿cómo? Por favor, ayúdenme con la palabra ahí. Pónganme la palabra ahí debajo en los comentarios. Los stocks en el mercado de valores de esas empresas, pues van a dispararse. Pues imagínense, se está consumiendo más vacuna que arroz. Se consume más vacuna que arroz hoy en día. Sí o sí. Bueno. Los bagels, ya usted sabe. Guarde su queso crema, señores. Póngale mantequilla a esa vaina. Águilas aclaran que mujeres con baile sensual en estadio no pertenecen al equipo. De eso hablamos ayer. ¿Y qué le puedo decir? Da una lástima. Es una lástima que estas mujeres, mira, estas mujeres lo que tienen un montón de OnlyFans. Para que ustedes me entiendan, aquí es que vamos, mira. Estas mujeres lo que tienen un montón de OnlyFans y están tratando de buscar atención para llevar gente a esos OnlyFans, porque estas mujeres tienen relaciones en video, se prostituyen, hacen un montón de cosas. Muchas de estas mujeres que están haciendo esto, ¿me entienden? Entonces, se ha vuelto República Dominicana en un imán para todos estos tigres que lo que les gusta es eso de estar buscando mujeres para hacer lo que les dé la gana. República Dominicana se ha vuelto un imán para eso, desgraciadamente. Y hoy en día la mujer buena, la mujer trabajadora, la mujer que trabaja en un banco 10 horas, la mujer que trabaja en una zona franca el día entero, doblando tabaco, haciendo coibas, esa mujer se ha quedado atrás. Porque la mujer que presentan hoy en día es a esta, a la joseadora, a la que anda buscando los cuartos de los machos, a la que anda buscando el dinero fácil. Y después tenemos a gente haciéndole, óyeme, personas que tienen grandes medios de comunicación o que manejan grandes audiencias, haciéndole entrevistas y presentándolas como emprendedoras, porque eso es lo que más me da a mí vaina, como que, wow. Mira, hay un video de Jessica Pereira, donde está entrevistando a esta muchacha que era bailarina, y ahora le pregunta a la muchacha, ¿y qué te dedicas ahora? ¿Y qué tienes? Ah, no, que tengo mi OnlyFans, que tengo esto y que lo otro, que tengo 8 taxis, tengo tengo mi super, ¿cómo se llama? Un negocio de comida, tengo esto y lo otro. Oh, wow. De bailarina te convertiste en empresaria exitosa. Wow. Eso es lo que le quieren vender a la gente. Eso es lo que le quieren vender a la gente. Métete a cuerear. Enseña todo lo que tú puedes enseñar mientras tú puedas. Y después tú vienes aquí con la carita de María Ramos, como si fuera la gatica de María Ramos, a dar pena y decir que tú sufriste mucho. Que cuando tú eras niña te tocaron. Que cuando eras niña abusaron de ti. Que cuando eras niña, porque es lo que hacen, acudir a la empatía de la gente, porque la gente no puede decir estas cosas en televisión, porque lo sacan. Entonces, ¿qué pasa? Una historia que se repite en miles de hogares en República Dominicana, donde hay miles de mujeres que han sido abusadas, maltratadas, y no han tenido que irse a cuerear a la calle, ni enseñar sus partes privadas en OnlyFans, ni enseñarse a ella misma teniendo relaciones. Hay miles de mujeres, la gran mayoría nunca han tenido que hacer eso, pero en las redes sociales, las personas que tienen audiencia lo que te enseñan es que esto es normal y que si ella pudo salir adelante vendiendo sus partes, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes tener éxito brillándole villa. Y eso es lo que están consumiendo los jóvenes. Y eso es lo que van a hacer los jóvenes. ¿Ok? Porque no hay una estructura familiar. Ya no existe una estructura familiar. Está toda rota. Miren, yo hablando del diablo. En la escuela, mira que es lo que está haciendo sus hijos en la escuela. Parecen monos.
parecen monos. Ahí solamente faltan como 5 matas, 5 árboles que ellos se trepen arriba de ellos y empiecen a pasarse de un lado a otro. Mono parece, muchachos, hoy en día. Dígame. Y tanto va con la niña como con los varones. ¿Usted cree que los varones son malos? No. Las muchachitas no se quedan atrás tampoco. Hay un video más fuerte que anda por ahí de unas niñas jovencitas besándose. Yo le digo que esto no se sabe dónde va a parar. Dice por ahí que caen abatidos 2 presuntos antisociales tras atacar a tiros una patrulla policial en Bellavista, Santiago. Esperemos que investiguen eso y que no se queden solamente a los muertos ahí. ¿Verdad? Hay que investigarlo. Miren esto. Yo quiero que usted le ponga atención a esto. Póngale atención a este video. Este video muestra un niño. Yo estaba haciendo un poquito de reflexión en este video. Muestra un niño que está en medio, ¿verdad? De un lago, ¿verdad? Un río que está sumamente rápido corriendo esa agua, ¿verdad? Y entonces se baja esta persona. Y si usted se da cuenta, no le llega ni a la rodilla el agua, aunque va un poquito fuerte, ¿verdad? Pero yo estaba haciendo un poquito de reflexión en ese video. Yo diciendo, wow, a veces uno está metido en problemas y uno ve la situación tan fea. Uno ve la situación tan fea. Uno se paraliza. Eso yo estaba haciendo reflexión en ese video, por eso se lo quiero mostrar. Uno se paraliza ante la situación, ante los problemas, ante las deudas, el fallecimiento de un familiar, el abandono de alguien. Uno se paraliza hasta que tiene que venir a alguien con un poquito más de valor que uno y sacarlo a uno de una situación que uno pudo haber salido, pero uno no salió porque uno la veía que estaba demasiado fea. Porque en realidad el que ve ese video dice, ese niño se fue a pique, se perdió. Pero si usted se da cuenta, el agua solamente no le llega ni siquiera a la rodilla al que lo salvó. Gracias a Dios que lo salvó. Pero yo reflexionando en esa imagen, yo decía, hay veces que uno está metido en problemas, a veces que uno está metido en cosas y uno piensa que son cosas feas. Pero tienen solución. ¿Okay? Tienen solución. Hacer un poquito de reflexión, señor. Uno tiene que hacer reflexión en las cosas en la vida a veces. No todo es chelcha. Estuvimos hablando sobre un psicólogo que le pidió perdón a Ana Carolina. Gran vaina. Para decir que le ha pegado cuerno 8 veces. ¿Usted cree que para eso usted tiene que agarrar un micrófono? Ay, qué historia de amor tan linda. Le pegó 8 veces cuerno y ella lo aceptó como quiera. Qué historia más bella de amor. Después que ella se vació hablando vaina. Dios lo cría y ellos se juntan. Anarquía diaria en la Isabel Aguilar con 27 de febrero. Pero acá los semáforos en República Dominicana. Si usted no ha entrenado para ir a NASCAR, si usted está pensando correr Fórmula 1, vaya a entrenarse a República Dominicana y váyase ahí a la Isabel Aguilar en la 27. Y usted se para ahí, si puede. Porque cuando ese semáforo cambie, el primero que llega al otro lado queda vivo. Pero en República Dominicana que usted está, ¿usted ha visto que escuela de manejo en República Dominicana? No. Ustedes que cumple 7 años lo ponen atrás de un guía. Empieza ahí. Pero venga, que usted cree que usted está aquí en New Jersey,
que veía una escuelita ahí que respetan todo, no. familiares. Esto fue bien triste. Esta En gente este fueron momento asaltados. hago este video para Esto sí me duele a mí, mi para darle a gente. conocer una situación bien desagradable que pasamos mi familia y yo. El sábado pasado, cuando yo apenas llegaba desde Estados Unidos, llegué a Santiago, al aeropuerto de Santiago. Casualmente, antes de alguien de mi familia ir a buscarme, yo le dije a esa persona, súbeme la pistola, porque tú sabes cómo está la situación en el país. Yo sé que la situación está bien difícil, pero no hasta el punto que en una zona tan transitada como es el aeropuerto de Santiago, apenas ya íbamos, nos pasamos, por eso nos atraparon. Apenas nos pasamos de la salida a la derecha para coger la autopista Duarte, seguimos un poquito como el que va para La Vega, pero cuando íbamos a dar reversa, ahí mismo nos abordaron supongo que 4, porque salieron 3 del carro, 3 individuos vestidos de la DNCD, con 3 armas largas, inmediatamente tratando de romper el cristal del carro. Yo rápidamente le dije al cuñado que bajara el cristal para que no rompieran y que vieran que no éramos gente de problema. Porque lo que pensé en ese momento fue que la policía o el departamento de narcóticos estaba confundiendo a mi cuñado porque fueron de manera muy agresiva. Aún yo estando armado, yo no le voy a tirar a la Policía Nacional porque no andamos en delincuencia. Mi hermana sale y le dice, no nos trate así, que no somos delincuentes, y le muestra el carnet de abogada. Pero ¿qué le importa a un delincuente que usted sea abogado? Si es policía, por lo menos un poquito de consideración. La tiraron conjuntamente con el cuñado, la tiraron al suelo. Todavía yo pienso que son policías porque como sabemos que la policía de nosotros no tienen educación, son animales que meten a cualquiera a la policía. Por eso uno puede interpretar que un policía puede actuar así, porque la policía dominicana lamentablemente no tiene educación y lo que se gradúan, que son oficiales, tienen, pero no les importa, porque es el mundo operandi que existe en República Dominicana. Tratar al ciudadano dominicano como animal y como un atracador está tratando a uno igual, uno piensa que sí, que son policías. Porque le voy a ser sincero, si yo me percato que de que se tiran son delincuentes, pues yo le tiro, mato uno, mato dos, nos matan uno de nosotros, pero yo hasta que no me... Cuando tienen a mi hermana y a mi cuñado tirado en el suelo, yo le estoy implorando por la salud de mi madre que no actúen así porque mi madre tiene problemas del corazón y puede morir. Mire, ¿usted cree que a estos individuos, a estos desalmados, le importa la salud de nadie? ¿Le importa nada? Óiganme, la gente está tirada a la calle. Caiga quien caiga, no le importa quien caiga. Yo no me le paro a ningún policía. Lo siento. Yo prefiero llegar donde haya un grupo de gente y que me agarren ahí y que me graben. Que me estén agarrando y que me graben ahí, que digan lo que quieran de mí. Porque se atreven a decir con un atracador, con un ladrón, porque eso es lo que hacen también. Yo recuerdo que a mi hermana y a mi cuñado una vez le cerraron el paso en República Dominicana. La policía lo encañonaron y todo. Oye, me cogieron, ellos se dieron un susto grandísimo. Y así mismo le flojan 3 tiros y dicen, y lo matan y dicen, eso eran 2 delincuentes que agarramos en tal barrio. Yo a la policía no me le paro en ningún lado. No me le paro en ningún lado a la policía en República Dominicana. Deténganse, vámonos al destacamento, derechito, vámonos.
Párese, vamos al destacamento, vamos, sígame, vamos al destacamento, grabándolo. En el destacamento usted me pare, óigame, hágame lo que usted quiera ahí. Pero en el destacamento, a mí usted no me va a parar en la calle. Porque te paran en lo oscuro también. Te paran donde tú no lo puedes grabar. Entonces mira lo que pasa. Si sucede que no son policías, que son estos desarmados que andan atracando gente ahí. Porque no es la primera vez que eso pasa, señores. Y eso es saliendo de un aeropuerto. Óyeme, saliendo de un aeropuerto, donde llegan, en un aeropuerto te llegan ejecutivos, dueños de negocio, deportistas, comerciantes, ya, turistas, te llegan a ti en un aeropuerto. Entonces, saliendo del aeropuerto, ¿qué se está pasando esta vaina? Hay que hacer algo con el aeropuerto entonces, porque no hay seguridad. Lo último que va a pasar es, usted sabe lo último que va a pasar, que van a coger un día y van a parar una guagua turista y van a asaltar a todo el mundo. Chequen esto. Óigame, yo tengo boca de chivo. Tengo boca de chivo, señores. Lo próximo que va a pasar es que van a parar una guagua turista por equivocación y la van a asaltar. O que va a haber un intercambio de disparos entre alguien que los tenga más grandes que ellos. Porque no es verdad que uno viene aquí a fajarse este país para mandar sus remesas para allá, a hacer su casa. Usted sabe que cuánta gente viene a trabajar aquí a los Estados Unidos y hace una casa allá en República Dominicana y nunca ha vivido esa casa. Mi madre y yo somos de los ejemplos más grandes. Yo me he quedado quizás en la casa de Villamella, óyeme, en 43 años que tengo. Me he quedado en la casa de Villamella quizás 3 semanas completas en 43 años. Uno construye allá y uno no vive. Porque uno tiene que venir para acá para seguir trabajando y seguir mandando. Entonces, que usted llegue a su país, porque usted tiene el derecho a llegar con su cadena y toda su vaina, porque usted se fajó para eso. Entonces, que usted llegue a su país, y cuando usted llegue a su país, señores, llegando a su país, lo primero que usted encuentra es 3 tigres que ya saben que usted viene y lo están acechando que usted llegue al barrio para despojarlo de lo que usted tiene. Porque estos tigres tienen 4 o 5, óyeme, di que 4 o 5, 20 y 40 fichas. Usted sabe lo que una persona, una basura humana, que tenga 40 fichas en la policía y que ese tipo esté suelto en la calle. En República Dominicana deberían de construir en la cárcel, y me perdonan porque usted sabe, esto no es lo que yo pienso, pero lo voy a tirar sarcásticamente así, porque yo creo que es donde vamos a llegar. Deben de construir una recicladora gigante así, que cuando usted llegue, ¿cuántas fichas usted tiene? 40, espérese. ¡Fua! Y lo tiren por ahí mismo, por la recicladora. No sirven. Y esos son la gente que tienen en la calle 20, 30, 50 fichas policiales. Pero ven acá, ¿en qué país del mundo se ve eso? Entonces lo agarran. Y en 3 meses están afuera, 6 meses están afuera, 1 año están afuera. Y te ven en la calle, tú que lo metiste preso, y te dan para abajo ahí mismo. ¿A quién le creo? Bueno.
Mi esposo me acaba de notificar que anoche, a las 9 de la noche, fueron trasladados al espacio donde él habita, en el penal de Najayo, San Cristóbal, los 5 imputados del caso Larva. Según el Ministerio Público, los supuestos cabecillas de ese caso, aunque surge en febrero-marzo del 2020, bajo la tutela de mi esposo, con la incautación de más de 700 kilos de droga en Nigua. Entre estos imputados está incluso el hijo de Florian Fey. Son personas de un alto perfil peligroso. Yo responsabilizo en este momento de manera pública al presidente Luis Abinader como máxima autoridad que tiene que velar por la seguridad de todos los dominicanos, independientemente del partido al que pertenezcan, a la magistrada Miriam Germán Brito como máxima autoridad del sistema penitenciario dominicano y a los procuradores Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho por la vida del ex procurador, su ex jefe. Esto que han hecho con él, de ponerle a estas personas en 60 metros cuadrados, compartiendo con él 12 horas al... Mi esposo me acaba de notificar que anoche... Bueno, señores, ya ustedes saben, el ex procurador lo tienen en investigación, está preso, ¿verdad? Entonces, han puesto en los mismos, alrededor de él, han puesto 5 personas a quienes él le hizo un daño, ¿verdad? Le hizo un daño con una mercancía porque lo cogió preso con eso, ¿verdad? Le agarró esa mercancía a ellos, que diga. Entonces, ¿qué pasa? A él le están dando una cucharada de su propia medicina. ¿Me entienden? Le están dando una cucharada de su propia medicina, porque el ex procurador tampoco era muy fácil, vengativo. Usted sabe, bueno, usted vio en la entrevista que él le hizo a la que es la procuradora de ahora. Usted sabe cómo ellos se enfrentaron ahí, porque eso fue grabado. Eso fue grabado en vivo. Cómo la quiso humillar, cómo la quiso pisotear a esa mujer. Una mujer que está enferma todavía. Y ahora le están dando una cucharada de su propia medicina. Está asustado el hombre. El hombre está asustado. Llamó a la mujer y le dijo, mira, mi amor, aquí me tienen, me han tragado con estos 5 tigres. Mira, acuérdate que yo le cogí unos kilos a esos tigres. Le agarramos unos kilos a esos tigres. Tú sabes, yo me tenía que ver bien porque me estaban atacando. Mira, y ahora me lo han puesto aquí al lado de vecino a los 5. ¿Qué vamos a hacer, mami? Mira, vete a la noticia. Oye, me vete a donde tú puedas, a ver si me sacan de aquí. Déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Porque que nada teme, nada debe. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que cuando a ti te miden con la misma vara que tú mides, ahí es que tú coges miedo. Ahí es que tú empiezas ya a pensar en las cosas. Ay, mi madre, donde yo me he metido. Yo no pensaba que esto iba a pasar. Raúl salió el 20 hoy. Bendiciones. Bendiciones. Así mismo es. Todas las jugadas. Vamos a hablar de lotería ahora. De lotería vamos a hablar ahora. Tranquilo. No se apuren. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios le da sabiduría a uno. Sabiduría. Esto no fue que Dios me bendijo con un don. No. Esto es sabiduría que yo le pedí y él me está dando. Pero lo que le quiero decir es que al ex procurador le están dando de su misma medicina, señores. Y está asustado. Vamos a ver qué hay por aquí. Estos son de emboceros con su misma película todo el tiempo de odio y vaina. Expresar esta situación. Siguen, o sea, están haciendo de todo. El honguito está haciendo de todo para sonar. Hasta hay un video con él y una muchacha ahora. Un video, ya usted sabe, donde están desnudos, bla, 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 bla. Hacen lo que sea, porque son gente baja, señores. Hacen lo que sea para vender lo que sea. ¿Ok? Mírenlo ahí, señores. Cuídate de eso, guay. Eso no hace daño, compadre. Eso no hace daño. Mírenlo ahí, la sulcha, mi gente. Miren la sulcha, Capotillo.
Miren toda la gente, la Sulcha, Capotillo. Mira qué linda foca. Oye, de que una foca. Mírenlo ahí, señores. Falta educación, carajo. A un manatí diciéndole foca. Mírenlo ahí, la Sulcha, mi gente. Miren la Sulcha, Capotillo. Miren toda la gente, la Sulcha, Capotillo. Señores, este es un manatí que se apareció, ¿verdad? Por las orillas de Los Amas, me parece que fue. Entonces, qué lindo que todavía quedan estos ejemplares en nuestro país. Los manatíes, señores, tenemos que cuidarlo, pero ahí hay un pedazo de ñame que dice, qué linda esa foca. ¿Dónde vamos a parar? Y ese es el tipo de persona que entrevista la noticia. Pero si usted lee la noticia, ¿cómo dice la noticia? Dice, en la Sursa sorprende aparición de un supuesto manatí en aguas del río Sama. O sea que el reportero, la persona que redactó esa noticia, es otro ñame, porque no sabe diferenciar de un manatí ni tampoco de una foca. Porque usted no le puede decir un presunto manatí. Es un manatí. Yo lo estoy viendo que es un manatí. Pero tenemos ñame en la prensa, tenemos ñame en la televisión, tenemos ñame en la radio. Tenemos toda una cosecha de ñame. Y después se quejan. Señores. No. Te digo, medio ambiente. Yo, le puse una nota, yo etiqueté medio ambiente. Le dije, miren, yo etiqueté a medio ambiente, le dije, vayan y resuelvan ese caso, rescaten ese espécimen antes que ustedes lo encuentren por ahí picado en chicharrón en un sitio de eso. Dice qué linda foca, dice uno de los que está ahí, señame. Qué linda foca. No. En el mismo lugar donde comenzamos a pasearlo a las 7 de la mañana a medida que íbamos llegando. Entonces, hoy, general, el Contralor General de la República ofreció unas declaraciones haciendo referencia a que esa decisión se había tomado sin su consentimiento. Entonces, la pregunta es, ¿han recibido ustedes como oficiales retirados alguna información de que les van a devolver los vehículos o que definitivamente no se los van a devolver? Se lo van a devolver. A la mayoría. Oye, tú sabes que el país más corrupto que el de nosotros no hay. Mira, si usted cree que usted vive en un país corrupto, le voy a decir una vaina. No, nuestro país es más corrupto. Usted está oyendo eso. Que a los militares que le incautaron los vehículos, militares que le han incautado vehículos, se lo pueden, óyeme, se le van a devolver, están asegurando aquí, porque fueron incautados de manera irregular. O sea que usted puede, óyeme, en República Dominicana yo le apuesto que ya hay un sistema para la gente hacer su vaina, meterse en todo tipo de cosas y salir limpio. Que después de 1, 2 años, 3 años salgan limpios su vaina y le devuelvan toda su vaina para atrás. Ha pasado con muchas personas que se han dedicado al narco allá. Que después que le echan sus 5 o 10 años, cantan, le devuelven para atrás su vaina. Eso no es secreto. Bueno, para usted es secreto porque usted no está pendiente de eso, pero yo le digo, hay tantas cosas que pasan en nuestro país que a uno lo desencantan realmente, y es lo que la gente piensa, es lo que la gente dice, estamos desencantados. La seguridad física de quien por 4 años ejerció la función de Procurador General de la República y quien hasta este momento y hasta que Están asustados, óigame, fuego. Abogados de recuperación del patrimonio público se apoderan de casos antipulpo. Ojalá encuentren dónde están todos esos fondos, todo ese dinero que se robó esa gente. Ojalá, como dicen en mi campo, encuentren esas personas, ¿verdad? Ese dinero, debo decir,
y que ese dinero lo puedan utilizar para ayudar a la masa pobre, no para dárselo a otra persona. No para dárselo. Es mucho dinero, señores. Es mucho dinero. Pero ¿qué va a pasar con ese dinero? Ya veremos. Vamos a ver si es verdad. Miren, señores, esto es una muchachita. Mira, esta muchachita, la buena loca, ¿verdad? La buena loca, yo sé que muchos de ustedes la conocen. Que ya se ha metido a la religión, ella ¿verdad? Se entregó a Cristo y todo esto, muy lindo todo. Ella vende sus tés, que está muy bien, porque es una emprendedora. Mostró los otros días que ganó su primer millón vendiendo té, ¿verdad? Reclutando personas para esa compañía, porque en realidad eso es lo que se hace, reclutar. Y reclutar no es tan malo, porque yo recluté por 16 años a personas para trabajar por sueldo mínimo. ¿Me entiendes? Reclutar no es malo, reclutar es un, ¿cómo le digo? Reclutar viene siendo una herramienta, ¿verdad? Es que te ayuda a ti a crecer y te ayuda a ayudar a otras personas también. Esta compañía de multinivel, muchas de ellas le dan buenos resultados a mucha gente. Lo que pasa es que muchas personas, incluyéndome a mí, no tenemos paciencia para multinivel, ¿verdad? Porque usted tiene que enseñarle a otra persona que sea constante, que tenga paciencia, que no se cuitee, porque si se cuitea le tumba una pata. ¿Me entiendes? Entonces uno no quiere tener ese relajo. A mí me gusta vender, a mí me gusta venir y decir esto. Mira, las personas que quieran, este es mi nuevo cup para café, ¿verdad? Mira qué lindo es. Mira el mensaje que tiene. Dice, enseña vida, ¿verdad? Entonces, este vaso para su café, usted lo puede conseguir en el enlace que está arriba. A mí me gusta vender así. Y que entren 4 o 5 personas y compren esto por 10, 15 pesos. Me gusta vender así. A mí no me gusta decirle a la persona, yo vendo coffee mugs, ¿verdad? Y así que yo hago dinero. Entonces, cuando tú vienes y me dices, pero yo quiero vender coffee mugs también, yo te digo, ok, está bien, mira, lo único que tienes que hacer es comprar esta membresía y todos los meses tú tienes que comprar café y tienes que traer a otras personas que vengan también a comprarlo. Pero ven acá, tú no me dijiste a mí que tú lo que vendías era coffee mugs. Ahora yo tengo que traer gente también para que haga lo mismo. Esa es la diferencia del multinivel. Óigame, a mí me gusta el concepto del multinivel porque se puede hacer mucho dinero y muy rápido. Pero ¿cuántas personas tú le vas a fallar en el proceso? ¿A cuántas personas tú vas a defraudar en el proceso? ¿Cuántas personas se van a sentir defraudadas por ti en el proceso? Vas a perder muchos amigos. Y créeme, los líderes que están en multinivel nada más se acuerdan de ti cuando tú estás trayendo gente. Los líderes de multinivel nada más se acuerdan de tu nombre cuando tú le estás metiendo gente debajo. Porque una vez dejas de hablarlo, ya no te dicen mi hermano. Una vez tú dejas de hablarle, deja de tú de vender o de hablar del negocio, ya no te dicen mi hermano, ya no te llaman por la mañana, dime cómo tú estás, vamos, positivo. Ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es que tú empujes la compañía. Que tú metas una persona más. Esto es lo que le interesa. Entonces miren el mensaje que le han puesto a esta muchacha, que no creo que sea correcto, pero ya usted sabe. Marineros somos y en el mar andamos. Buen día, mi amorcito. Te sigo desde que empezaste en Facebook y también me hago una pregunta. ¿Cómo te puedo comprar tu nueva vida si todavía mi vida te compré con vulgaridades de todo tipo? Porque ella hacía videos medio fuertecitos, ¿verdad? Hablando cosas fuertecitas. Por último, está permitido hacer el sexo anual. Lo digo porque gracias a ti y tu consejo, muchas mujeres hicieron eso. Me dejas dicho. Esto se lo están haciendo a ella porque como ahora ella está en la religión, usted sabe que a usted le van a dar por lo más fino. Usted sabe que cuando usted se mete a la religión, ahí es que la gente más lo va a atacar. Entonces la gente va a utilizar su pasado
su pasado para atacarlo a usted. Eso es lo que pasa. Entonces a ella le están haciendo eso. Ella le respondió: tú lo has dicho, cada quien compra lo que le conviene. Asimismo, como me compraste la vulgaridad y el sexo anual, asimismo cómprame el Cristo vivo que transforma. Ahí estuvo muy bien la contestación de ella, pero después de ahí, de esa coma, después de ese punto, el diablito empezó a hablarle a ella y le respondió también: pero claro, solo me compraste lo que a ti misma te gustaba. Eso habla más de ti que de mí, porque ella tenía que dejarla estocada. Entonces, señores, si usted va a estar en redes sociales, entienda que todas las cosas que usted haga y diga por aquí, en cualquier momento le van a salir restregadas en su cara. Yo he dicho cosas muy buenas, he dicho cosas muy inteligentes y también he hecho muchas disparatadas. Y a mí no me sorprendería que un día de estos salga un video mío diciendo alguna disparatada mía, contradiciendo algo que yo pienso el día de hoy. ¿Me entienden? Son cosas que las personas que estamos en redes sociales, pues tenemos que saber que van a suceder. ¿Ok? Y lo mejor es no contestar ese tipo de cosas. Esto deja claro que la actual judicialización de la política o politización de la justicia tiene el único objetivo de debilitar a la primera fuerza de oposición y la más capaz de hacer frente a la ineficiente e incapaz gestión del presente gobierno. Discúlpeme, yo no voté ni por Abinader ni por el PLD. Pero ahora el PLD está diciendo que básicamente lo que quiere hacer el PRM es debilitar al PLD metiéndole preso a toda su gente. Tratando de difamar a su gente, tratando de lastimar el orgullo de su gente. Pero ustedes se pasaron todos estos años robando y haciendo de todo, y ahí están los frutos. ¿Qué disparate es ese? Dije que ahora lo están persiguiendo. Ustedes se ganaron lo que se ganaron. Y yo espero, yo sé que Abinader no va a haber otro término. Quisiera hacer una apuesta hoy en público. 1,000 pesitos dominicanos. Que Abinader no va a tocar de nuevo esa silla. Hoy es diciembre 8 de 2021. Son las 11:44 a.m. Y Raúl Aragones declara, y espero no equivocarme, porque me voy a ver bien rarito, que Abinader no va a tocar la reelección. No porque el pueblo no lo quiera, sino porque él está haciendo lo correcto. Y está afectando muchos intereses. Está manchando muchos nombres de familias que se creen que son las más importantes del país. Señores, para el ladrón lo más importante es el nombre de su familia. Y hay muchos apellidos que se están viendo bien feo ahora mismo. Porque no hay peor legacía que el saber que tú eres un hijo de un ladrón. Y que lo que tú tienes, lo tienes porque tu papá se lo robó al pueblo. Entonces a Abinader le va a costar eso. Hacer lo correcto le va a costar. Pero gracias a Dios que lo está haciendo. No estoy diciendo que él esté haciendo lo correcto en todo. Pero en permitir que se le dé carretilla a esta gente, sí. Muy bien por él. Aunque no vaya a haber otro término.
Porque a Abinader dinero no le hace falta. Él tiene dinero. Que eso es lo bueno. Que se puso ahí una persona que el dinero no le hace falta. Pero estos hambrientos, ustedes van a ver, aquí hay mucha gente ofendida y mucha gente asustada. Aquí está todo el que puede coger, está cogiendo ahora mismo. Todo el que puede agarrar lo suyo, está agarrando lo suyo ahora mismo. La esposa de Jan. Todo el que puede agarrar, está agarrando lo de él. ¿Ok? Todo el que puede agarrar, está agarrando lo de él ahora mismo. Miren esta vaina. No le puedo poner el sonido porque tiene música. Pero este es un cementerio. En un cementerio tenemos una persona de baja estatura bebiendo romo arriba de una tumba. Eso es promocionando una canción del mayor clásico. Porque quieren sonar como sea. Entonces mandan a estos individuos. Mandan a estos individuos a hacer este tipo de videos y este tipo de cosas a ciertos lugares que ellos saben que van a ocasionar, van a hacer que la gente se moleste o que la gente reaccione en un cementerio, esta vagamundería. Entonces lo que ponen es que le dicen supuestamente a los seguidores que graben videos y que los manden, ¿verdad? Pero ellos son ellos mismos haciendo esos videos. Y después aparece a lo mejor el mayor diciendo, no, eso estuvo muy mal, pero es promocionando su canción, todo lo que está haciendo. ¿Entienden cómo que trabajan estos tigres? Así es que trabajan ahora. Crean controversia. Esa es la fórmula. Crea controversia y después hasta la mosquita muerta. Bueno, ya lo verán pidiendo perdón. Mire, Cenizo, donde está su vaca, mire. Porque la casa es de ella, mire. Y uno no le puede reclamar a ustedes porque ustedes por todo se ponen bravos. Vea, no es primera vez, vea, que la grabo. Así que te vas a tener que hacer algo con su vaca o la amarran, van a tener que hacer algo. Porque si no, la voy a llamar a la base y le voy a mandar que le tranquen la vaca. Porque mire, uno no puede estar ahí en esa. Mire, vea. Porque ella quiere sacar a uno de su propia casa de uno. Mira cómo ella está aquí, vea. Mira el desorden que me tienen aquí, mire. Rompiéndome todo, vea. No, señores, miren, esta vaca, oye, es que la vaca son una vaina. Esta vaca se le metió en la casa a esta señora. Entonces a mí lo que me da es que ella no dice nada de la gallina que está ahí, porque parece que se confundieron. Estaban buscando el arca de Noé. Estaban buscando el arca de Noé, pero llegaron a la casa de la señora. De la vaca ella se queja, pero de la gallina no dice nada. Y parece que la vaca es residente, porque la vaca se fue derechito, disculpen. Se fue derechito al comedor la vaca. Se pareció a mí cuando yo llegaba a casa de mi abuela con 14 libretas atrás de la escuela. Yo llegaba y decía, abuela, tengo hambre. Óyeme, a una milla venía yo, abuela, tengo hambre. Y cuando yo llegaba a la casa, era, mira, empujando muebles, empujando sillas, empujando mecedora, y yo llegaba y me tiraba arriba así, mira, sudadito, con ese uniforme. A comer. Entonces usted imagina que usted llega así mismo a su casa después de venir de la escuela y que usted encuentre una vaca manchándose su almuerzo. Le dieron la dirección equivocada a esa vaca, pero es que a mí lo que me da con la gallina, porque la queja de ella con la vaca, mire, oiga. Oye, ve la vaca, vea cómo la vaca está comiendo. Mire, Cenizo, donde está su vaca, mire. Cenizo. Porque la casa es de ella, mire, y uno no le puede reclamar a ustedes porque ustedes por todo se ponen bravos. Vea, no es primera vez, vea, que la grabo.
Así que te vas a tener que hacer algo con tu vaca, o la amarran, van a tener que hacer algo, porque si no... La vaca tiene maldad, esa vaca tiene maldad, la vaca es reincidente. El sazón de esa doña que le gusta esa vaca. Yo nunca había visto, digo, una vaca metiéndose al comedor de una gente. Una vaca jalando silla, oye, me tumbando silla y vaina para llegar al comedor. Porque era el comedor que quería llegar la vaca. No, tremendo, señores. El mejor país del mundo. El país del meme. ¿Usted cree que es mentira? República Dominicana es el país del meme. Aunque usted no lo crea. Hay personas que creen que es mentira, pero es lo cierto, es lo correcto. ¿Quieres que me ponga rudo, Ay, Dios mío. Bueno, señores, no se pongan rudos con esa vaca. Dejen esa vaca quieta. Esa vaca no le ha hecho nada a nadie. ¿Ok? Pobrecita. Ya ella sabía que ahí se cocinaba bueno y le cayó allá. Tú sabes cómo es. A ver qué tenemos por aquí. Que esto no se acaba, El país del meme, señores. Es que tenemos un montón de información. Ustedes van a ir a la avenida Duarte, a las tiendas, a los establecimientos comerciales. Pero yo no veo cuál es la necesidad de que ustedes le anuncien a los comerciantes o a los empresarios o a los establecimientos que ustedes van para tal o cual zona 2 días o 3 días antes. Así, claro que sí, y le voy a explicar. No, porque usted le está diciendo, mira, vamos directamente para donde esté. Pero le voy a explicar por qué ha dado resultado con el tema del alcohol, por qué ha dado resultado con el tema del ácido del diablo, se lo voy a explicar. Ah, pero si una tienda tiene un precio que no es el correcto y ustedes se lo anuncian que van para allá, no, ¿qué es lo que va a hacer? Señores, mire, este es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Eddie Alcántara explica el por qué se anuncia cuando van para una zona o establecimiento comercial. ¿Cómo que por qué se anuncian? Y esa pregunta, ¿por qué se anuncian cuando le van a hacer una auditoría a los precios del alcohol o al precio de otras cosas? ¿Por qué se anuncian? Para que arreglen su vaina, para que la otra auditoría que se hizo quede igualita que esta que se va a hacer ahora. Todo perfecto, todo estuvo bien, los precios están todo bien, porque todo es maquillado. Todo es maquillado. Así es que se trabaja en República Dominicana, maquillando vaina. Mi mente es superior a la de los demás. Maquillando vaina. Maquillando vaina. Es que se hacen las cosas allá. Y por eso es que cuando cogen y entrevistan a la gente y le ponen las cosas tales como son, se quedan así como que, no, espérate, déjame explicarte por qué. Y te meten una explicación boba. Hay destinos peores que la muerte. ¿Me entienden? Eso es lo que está pasando. Entonces, óyeme, lo tiran al medio. Ese no le vuelve a hacer otra entrevista a ese señor. Porque lo tiró al medio y feo. No, déjame explicarte porque es que no hay explicación. Que usted le avise a una zona de comerciantes que tiene los precios sobrevaluados, que usted va para allá. Usted le está avisando, son sus amigos. Le están dando algo por el lado. Le pasan algo por el lado por avisarle. Mira, vamos para allá. Esos son como los policías cuando van a hacer una redada o van a hacer algo. Sí, mira, para allá te van 4 patrullas, van a virar el punto de Manolín. Copiado. Manolín, mueve todo el punto que van para allá. Hay 3 patrullas que van para allá. Sácate ahí la mesita, ponte ahí la vitrina con la fritura, que cuando lleguen encuentren que estén haciendo frito ahí, ponte al muchacho, calienta el aceite, que encuentren una fritura. Y cuando llega ahí, encontraron una fritura donde Manolín. Y no hay nada, ¿verdad? Entonces es lo mismo, porque el alcohol es una droga legal, pero es una droga. Mira, voy para allá, los precios, ¿está todo bien? Sí, ok. En 2 semanas te caigo, tal día. Dígame.
¿Dónde vamos a llegar? Soy yo que me lo estoy inventando. Eso, óyeme, son cosas que se ven todos los días se ven en nuestro país. Todos los días. Y el único que no se lo cree uno. Bueno. Con aumento de 21%, fijan en República Dominicana a 13.915 salarios de trabajadores del sector de zonas francas. O sea que un trabajador de zona franca va a ganar 13.915 pesos. ¿Ok? ¿Esto es mensual? ¿O esto es quincenal? ¿O qué es esto? Entonces, como yo estoy en República Dominicana, ¿verdad? Yo voy a calcular 13.915 dividido 57. Vamos a ver. Son $244 con par de centavos. Atención a lo que le voy a decir a todos ustedes. El que se pueda ir del país, váyase. Arranque y váyase. Trata de hacerlo legalmente. Pero salga del país. Consígase un viejo, consígase su vieja. Váyase del país. Cásese con otro hombre, cásese con otra mujer, como usted pueda, pero consiga esa residencia, váyase al país. $244 al mes. Ni el presidente vive con esa vaina. $21% le subieron. Señores, 21%. O sea, $244 por 21%, porque $50, $51 le subieron. Menos 244. O sea que lo que estaba ganando un dominicano era $192 al mes. Me parece que esto es al mes. Corríjame, o esto es quincenal. $192 al mes. Estaba ganando y le subieron $51. ¿Cuánto le van a bajar a la carne de res? ¿Cuánto le van a bajar al pollo? ¿Cuánto le van a bajar al arroz? A los cereales, a la leche, a los huevos. ¿Cuánto le van a bajar? A la gasolina, los combustibles, diésel. ¿Cuánto le van a bajar? Nada. Todo se ajusta. Y esos 51 que le pusieron, le quedan en negativo, como quiera. ¿Usted cree que le están subiendo? Bueno, vamos allá. Yo no estoy de acuerdo con que se elimine el Ministerio de la Juventud, ni como mujer ni como joven, porque sí, 2 mujeres jóvenes nos fallaron en un mismo gobierno, señores, en un año y algo, porque a una le faltó unos cuantos días para cumplir el año y la otra ni siquiera llegó al año. Pero eso no significa que no exista en el país otra mujer o un hombre con la capacidad, con el compromiso de servicio para estar al frente del Ministerio de la Juventud. Señores, existen, pero ahí todo el mundo lo que está atrás de su cuarto, entiéndame. Todo el que está en política está atrás de su cuarto, no es de servir al pueblo. Están atrás de su dinero. Miren la que sacaron de ahí ahorita y también sacaron a su esposo también. La sacaron a ella y también sacaron al esposo de donde estaba, porque el esposo también estaba, y tengo por aquí la nota, pues yo se la mandé al grupo, a uno de los grupos míos. Sí, exactamente donde sacaron al esposo. El esposo que está ahí es el esposo de ella, y ese es ella. Lo sacaron del Instituto Técnico Superior Comunitario. O sea que los dos trabajando. Óyeme, pero es que
en República Dominicana el único sitio que tuve a marido y mujer trabajando para el gobierno. Porque ni siquiera aquí, tú trabajando para un gobierno, aquí, no es de que ahora la familia tuya entera va a trabajar para el gobierno, no. Óyeme, que hay hombres y mujeres preparados, claro que sí, preparados para agarrar lo que le toque, porque esta gente está agarrando todo lo que puedan antes de irse. Y punto. Es lamentable que a 16 meses de la instalación de este gobierno estemos presentes con una cantidad similar de destituciones por razones que uno no sabe realmente si es que se ha comprobado algún caso. Y lo extraño es que solamente el caso de la lotería ha sido judicializado, o sea que los demás, bueno, tres y para afuera, como dicen. Entonces, probablemente el PLD, que está siendo objeto de, no como, yo no creo que no, personas que se han cometido errores, pues hay que judicializarlo. Eso no puede ser, sea yo, sea quien sea. Hay que proceder. Tenga cuidado, usted diciendo que sea yo, sea quien sea, porque usted está diciéndolo en vivo ahí. No vaya a ser que le caiga encima la caca de la paloma también. Pero la realidad es que es cierto lo que él está diciendo de todos los procesos que se están dando ahorita, donde están sacando gente del gobierno, se está quedando ahí. Y solamente el de la lotería ha sido el que se ha llevado a juicio, ¿verdad? Hay que hacer la investigación a toda esta gente que está saliendo. ¿Con cuántos se fueron? ¿Con cuántos entraron y con cuántos se fueron? Hay que hacerle su investigación también. Hay que ponerle ojo a eso, señores. ¿Qué usted piensa? Déjenlo en los comentarios, por favor. Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico sometió a la justicia a 11 empresarios por incurrir en fraude mediante la sustracción de energía eléctrica por un valor global de casi 20 millones de pesos. A los imputados se les atribuye haber manipulado y alterado medidores, también conectarse ilegalmente a las redes y utilizar maniobras que incluían la utilización de programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición. Entre las empresas sometidas a la justicia están Cabañas Los Coquitos, Sagama Meat Market, también Bodega García, Las Américas Car Wash, Bodega Los Boricuas, Centro Médico Juan Carlos, Hongos del Valle y Cabañas Las Cañas. Bueno, la cabaña estaban guisando con luz gratis. Perdón, la cabaña estaban guisando con luz gratis, señores. No solamente la cabaña, también una carnicería, también un centro médico. Más de 20 millones y pico. ¡Wow! Increíble. El mejor país del mundo, donde hasta luz gratis tiene usted. Entonces, ¿usted cree que ese tipo de cosas ellos no se dan cuenta que están pasando? ¿Usted cree que un técnico, cuando va a chequear los medidores, no se da cuenta si un medidor está alterado o no? Que empiecen a chequear un montón de drinks que hay por ahí. Los drinks que empiecen a chequear los que están conectados de postes de luz y vaina. Porque pagar un aire acondicionado que esté las 24 horas prendida no es fácil. Empiezan a chequear esos postes de luz con esos cables 220 bajando ahí, conectados por ahí. Ya, le llegaron. Ah, bueno. Hay un montón de gente que tiene su truqueo, buscando la mejoría para ellos. Y hay un montón de técnicos que saben lo que están pasando. Y no hacen el presidente nada. de la Cámara de Cuentas anterior le dijo, no, lo que pasa es que la superintendencia no nos da información, nosotros le solicitamos informaciones y no nos da la información. ¿Cómo? Pero tú nunca me has solicitado información. Yo nunca he recibido una solicitud de información de parte de la Cámara de Cuentas. Digo, no, es que en la gestión anterior no lo hacían, entonces nosotros desistimos de eso. Bueno, si usted no lo entendió, ahí yo se lo voy a dejar. La Cámara de Cuentas no le pedí información a los bancos. Entonces, oye, ya ahí lo voy a dejar. No hay más nada que decir ahí. Yo creo que ahí está todo dicho. Si usted no nos la pide, ¿para qué se la vamos a dar? Pues porque así que se trabaja ya. Así es que se trabaja allá. Entienda
que así es que se trabaja ya. Wow. Señores, ayer yo hablé sobre un pronóstico. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Wow. Vamos a ver qué salió el día de hoy, antes que nada. Y tengo que decirle que esta sección que usted va a ver ahora llega gracias a numerólogosrd.com. Visite numerólogosrd.com para estrategias de lotería dominicana. ¿Ok? Numerólogosrd.com. ¿Ok? Y también nos pueden seguir en numerólogosrd en Instagram. También tengo que agradecerle a la gente del CanTV con Abel todos los domingos a las 5 de la tarde en República Dominicana, 6 de la tarde Estados Unidos, por Supercanal Caribe, la señal que nos une. Todos los domingos tenemos el programa El CanTV con Abel, con su servidor, y también están ahí las estrellas, lo que hacen brillar ese programa. Ok, pues yo me encargo de las redes solamente. Glenison Mojica también y OpiTax Multiservices. Recuerde que para esta temporada de taxes que se aproxima, usted tiene que tener todo en línea, todo alineado, todo correcto, para que no tenga problemas con el tío Sam. ¿Ok? Y también descargue el libro de Trinidad de la Rosa, La Guía del Inmigrante. Deje de estar preguntándole a otro ñame cómo se sancocha ñame. No, vaya a trinidadelarosa.com. Usted quiere aprender qué es lo que usted tiene que hacer como un inmigrante que llegue nuevo aquí a este país. Ahí está la guía suya. ¿Ok? Ella puso todo su trabajo, todo su empeño para ayudarle a ustedes, a nuestra comunidad latina. ¿Ok? Esto no solamente para dominicanos, para que usted sepa. Bueno, entonces recuerden que tenemos nuestro grupo Premios Diarios, donde hablamos sobre pronósticos de lotería. Usted puede entrar, usted no recibe pronósticos ahí, usted entra ahí y usted pide información, y ahí se le da información. Es el medio como usted se puede comunicar conmigo para darle información sobre lo que hacemos con los pronósticos de Lotería Dominicana. ¿Qué le puedo decir? Sumamente agradecido de Dios porque nos sigue dando la inteligencia para seguir pues ayudando personas con estos pronósticos. Tenemos más de 8 años creando este tipo de pronósticos. ¿Ok? Más de 8 años creando este tipo de pronósticos para ayudar a nuestra gente a obtener mejores resultados, que es de lo que se trata. Yo hice un pronóstico. Hice un pronóstico donde habíamos dado lo que era habíamos dado una jugada. Yo quiero buscarlo antes de irme porque quiero que quede por acá. Déjame ver si lo puedo encontrar rapidito. Ahí alguien me dijo, ya mira, Raúl, salió el 20. Alguien me dijo por ahí, mira, Raúl, ya salió el 20 en la anguila. Bueno, hay varios. Vea los videos míos en números para hoy por Raúl Aragones. Ese es mi otro canal que tiene que ver con Lotería Dominicana. Pero por lo pronto le voy a decir algo. Ayer yo le dije en el video que un número que terminaba con 7 podría venir y que en el grupo los muchachos tenían ese número. ¿Ok? De una de las líneas. Discúlpenme. Y ese número, de hecho, vino. Que fue el 57 que está ahí. ¿Ok? Vino en primera ayer también. De esos números que yo tengo ahí, le voy a decir una cosa. Después usted me lo agradece. Lo que es el 94, el 83, acaba de salir 20. ¿Ok? 94, 83, 03, 58 y 59. Escuche bien. Del 94
y 83 debe de venir uno de ellos dos en primera. Escuche bien. El 03, esa línea ya ha dado dos números en primera. La línea donde está el 03 ya dio dos números en primera. Puede dar de 1 a 3 números en primera. Ya dio 2. Podría venir 03, pero que de esa línea hubo un número que vino en segunda ya. 03 lo veo ahí más o menos. Yo había dado 30, el 30 y salió el 30 varias veces. Ok, que ustedes si me siguen lo saben. De la otra línea tenemos lo que es el 59 y el 58. Ok. De esta línea ya salieron dos números en primera también. O sea que la jugada está entre el 94, 83, 59 y 58. Después usted me lo agradece. Salió 95, que es el reverso del 59. Recuerde que yo le estoy diciendo 59, no 95. A Raúl hay que jugar al revés. Escuche, aprenda a escuchar. Cuando usted vea la jugada, usted tiene que ver las dos caras. Pero a la hora de ejecutar, tiene que ejecutar la derecha. Ya, bueno. Yo le hablé a ustedes. 94 y 83. 59 y 58. Hoy es miércoles. Hoy debe de caer una de esas 4 jugadas. Ya se pasó la primera, ya se pasó la primera anguila también. Debería de venir en anguila. Jugadas secundarias deberían de venir por la New York. Deberían de venir por la Gana Más, la Florida. ¿Ok? Yo tengo aquí las jugadas secundarias y todo. ¿Dónde mayormente vienen las jugadas que son? Oye, este librito vale 1/4 este librito. Porque aquí yo he plasmado un conocimiento en esta libreta que vale 1/4. Le estoy diciendo, no estoy bromeando. Esta libreta, hay gente viendo ahí, leyendo, tratando de leer qué es lo que dice ahí. Pero no. Óyeme, hay gente que le da pausa al video. Hay un conocimiento en esta libreta que de verdad no se debe de perder. Esta libretita la voy a organizar bien linda. Voy a organizarlo. Yo tengo por aquí, ¿dónde fue que lo puse? Bueno, creo que lo tengo también en un spreadsheet también de Excel. Porque yo todo lo voy pasando. Siempre voy pasando todo a Excel. Hay que organizarse. Voy pasando todo a Excel según voy terminándolo. Pero les quiero dar cuáles son las loterías, mis loterías primarias y cuáles son las secundarias. ¿Ok? Para que usted tenga una idea. Por si acaso se pasó una lotería y no salió ahí, usted sepa cuál otra lotería usted puede jugar durante el día. No se me vaya, que esta información vale la pena, usted lo sabe. ¿Ok? Usted lo sabe. Déjame ver acá. Aquí las tengo. Ok. Según mis investigaciones, esta es la manera como usted debería de hacer mis jugadas. Y esto yo nunca lo he dicho por acá. Ok. Esto está totalmente nuevo. Estas combinaciones de lotería yo nunca le he dado por acá. Ok. Principales. Y que usted me ha escuchado decir esto. En las principales sí me ha escuchado decirlas. Ok. Sí me ha escuchado mencionarlas. Principales. Anguila y primera. Eso sí me he escuchado mencionar. Anguila y primera. Ya después de anguila y primera, le sigue lo que es New York y Gana Más.
Mis últimas opciones son, mis últimas opciones, si yo tuviera que hacer una jugada, una última jugada, sería entonces 3 loterías que serían Loteca, Florida y Nacional. Pero las primeras loterías que yo ataco son la Anguila y la Primera. Si no ve resultado y quiero continuar, entonces seguiría con New York y Gana Más. Últimas opciones serían Florida, Loteca o Nacional. ¿Ok? Eso es según mis investigaciones hasta el día de hoy. ¿Ok? Hay mucha gente que dice, saca un libro de ella y véndelo. Es que ese conocimiento no se vende. Ese conocimiento no se debe de vender. Mira, todavía Lotería La Suerte, el 50, todavía el 50 está saliendo. Ahora le voy a decir algo, le voy a confesar algo más. Estos son claves que usted tiene que saber de mis jugadas. Cuando usted ve una jugada que yo le digo que viene de estas líneas, porque esto es un mapa. Estas líneas son un mapa. Es increíble. Cuando usted ve una jugada que viene en segunda o en tercera, usted puede contar que esa jugada puede venir en primera. Ya usted sabe que ese número usted se puede quedar con él en primera. Porque yo le dije que hasta el día de hoy, ese 94, 83, 59, 58, porque hasta el día de hoy, no es que se van a jugar hasta el día de hoy solamente. Lo que pasa es que ya a partir de hoy, el jueves, a partir del jueves al domingo, los números que salieron en primera, que están aquí, son los que se tienen que seguir. Porque van a caer por lo menos 2 premios de ahí. Me están tirando la policía de una vez. Mira, este hombre está tirando está tirando demasiada información. Hay números como S04, S20, S57, S50, S72. Si no lo anotó, anótelo. Porque esos números van a venir en primera. De esos números, por lo menos 2 van a venir de nuevo en primera. De aquí al domingo, de mañana al domingo. Pero hasta esta noche, lo que acabo de mencionarles son lo que no deben. ¿Ok? Ese 94, ese 83, ese 59, salió 95. ¿Ok? Yo siempre lo marco con un punto. Los que salen en segunda o en tercera. El 58 salió una sola vez. Creo que fue 85 que salió, no 58. Salió como en segunda por ahí. 30 salió varias veces, no salió 03. Si usted está obteniendo resultados con los pronósticos que se le están dando por acá, por favor, póngame un 5 en la pantalla ahora mismo, porque yo quiero que en los comentarios la gente lo vea. Ya sé que usted ve este video después. Le agradezco por haber llegado hasta acá. Pero póngame un 5 si usted está obteniendo resultados con lo que estamos haciendo acá. Si usted entiende que los pronósticos que se le están dando son pronósticos que le pueden ayudar a otras personas, póngame un 5 en la pantalla. Y usted me va a motivar a seguir trayéndole más información. Porque eso es lo que vale la pena. La información. Ok, si usted domina la información, usted puede dominar el resultado. Pero tiene que dominar la información. Ok. Si usted quiere un pronóstico para un día específico, tengo la línea de pronóstico aquí de la semana que viene. Si usted tiene un día específico, usted me puede hablar entrando a ese grupo. Todo tiene un costo, ¿ok? Porque de alguna manera yo mantengo todas mis cosas, compro equipo, compro cosas, tengo que cobrar por lo que hago, ¿ok? No tengo grupo VIP, sí tengo un grupo de distribución donde le mando a personas que hacen aportes, personas que han estado conmigo muchos años,
que hacen aportes. Son como 13 personas solamente. Pero todo el que habla conmigo directamente. Usted paga lo que es la cuota, lo que tenga que pagar, y a usted se le da un pronóstico. ¿Ok? Y ya no tiene que volver a hablar conmigo ni nada, ni esperar que yo le diga nada. Nada más tiene que seguir las instrucciones que se le van a dar. De esa manera trabajo yo. Usted no va a recibir 10 números diarios, 5 números diarios, 20 números diarios. No, nada de eso. Yo le voy a dar un pronóstico y ese pronóstico le tiene que dar resultado en ese tiempo. Así que están trabajando conmigo la gente y están teniendo resultados. ¿Ok? Porque no trabajo con 50, ni 100, ni 200, ni 500 personas a la vez. Yo trabajo con 5, 3, 10, 15 personas a la vez. Poquita gente para que no se calienten los números. Eso es lo que está dando resultados. Por eso usted ve la gente cantando bien y por eso ve la gente teniendo resultados. ¿Ok? Bueno, ya lo saben. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Gracias por compartir siempre con nosotros. Se despide su amigo Raúl Andrés Aragones Iciano. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes y conversar sobre algunas cositas que estén pasando, ¿verdad? Me encanta siempre conversar sobre todo lo que está pasando y gracias nuevamente. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones.